Como decía, vamos a tener una mesa fantástica, evaluación del riesgo cardiovascular y alternativas terapéuticas en deportistas con condropatías, con dos ponentes extraordinarios y con una excelsa moderadora como es la doctora Marta Jiménez, cardióloga del Hospital H.M. Montepríncipe. Doctora Jiménez, adelante, bienvenida. ¿Hola? ¿Sí? ¿Ya? Hola, bueno, pues buenos días a todos. Lo primero agradecer pues la participación que está teniendo sobre todo este congreso. Agradecer a la organización, al comité, también a Josep y al doctor José María Villalón pues, por la invitación a participar. Y nada, yo creo que va a ser muy interesante sobre todo esta mesa en la que vamos a tratar sobre todo la patología que hoy en día es esencial, se está viendo en deportistas, como es la artrosis, y a su vez la implicación que puede tener, pues, acompañado sobre todo con las comorbilidades cardiovasculares. Yo creo que es interesante que todos pues, participemos en ello. Si bien, pues nada, tengo el placer de moderar esta mesa y sobre todo de compartir la mesa pues, con dos magníficos ponentes que a por ello vamos a iniciarlo. Así que el doctor Óscar Luis Celada es futbolista, además profesional, conocido por muchos de ustedes y por todos, y médico de la Selección Española de Fútbol. Así que si por favor puede venir. No sé si quiere también, pues estamos los tres en la mesa, así que también presenta al doctor Francisco de Abajo, catedrático de farmacología de la Universidad de Alcalá, y numerosas publicaciones ha hecho, investigaciones, tiene una carrera profesional en ese aspecto que aporta mucho a la medicina para cada día realizar una práctica mejor en el día a día. Así que, si empezamos. Nada, si quieres, yo creo que sí, más cómodo, ¿no? ¿Dónde queréis? Pues ¿Vamos? ¿Andamos? ¿nos sentamos o hablamos? Yo tengo una presentación ahora. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar con todos vosotros. Veo muchas caras amigas y es un placer, Josep. Vengo Villalón organizó para que pudiéramos estar y la verdad que intentaremos que sea una mesa lo más práctica posible. Bueno, soy médico también del Atlético de Madrid hace unos años y bueno, pues estoy encantado, efectivamente. Bueno, mira, cuando me propusieron este tema, en realidad no sabía si hablar como médico o como paciente. Yo, aunque Marta ha dicho que, bueno, que me conoceréis de que he sido futbolista profesional, seguro que no me conoce nadie, a veces ni la familia se acuerda, pero lo he sido muchos años y tal. Entonces, puedo hablar casi mejor que como médico, como paciente, porque hace aproximadamente 30 años, cuando yo jugaba en el Sporting de Gijón, tuve una lesión grave de rodilla, una lesión con rotura de ligamentos, y al hacerme la resonancia me dijeron: uy, tienes una úlcera en el cartílago, en el cóndilo femoral interno. Y digo, bueno, yo la verdad que no tenía conocimiento de tener esa lesión. Sí que es cierto que cuando hacía en el gimnasio algún trabajo de sentadilla forzado, la rodilla se inflamaba un poco. Pero bueno, no le daba más importancia y pensaba que, bueno, pues que era una sobrecarga nada más afectiva. O sea que os voy a hablar casi como paciente de que ha tenido a lo largo de su carrera una lesión condral, que ahora ya no es futbolista. Bueno, soy futbolista veterano, porque eso de exfutbolista, uno nunca va a ser exmédico como vosotros. O sea, será médico, jubilado, tal, pero bueno, yo soy futbolista jubilado y médico. Entonces, bueno, vamos a ver si damos aquí. Es evidente que todos los que hemos practicado deporte, y vamos a explicar bien lo que es el deporte. El deporte tiene un componente competitivo, es ejercicio físico competitivo. El ejercicio físico que hace la gente que no son deportistas profesionales se debe llamar de otra forma, igual que cualquier actividad física, que es cualquier movimiento que podamos hacer. O sea que siempre que hablamos de deporte, hablamos de competición, de reglamentación, de competición, deporte profesional, exigente y tal. Si no, hablaremos de ejercicio físico, más intenso, menos intenso,
pero esa es una aclaración tal. Todos sabemos que los que practicamos deporte tenemos, dependiendo de la especialidad que practiques, si es fútbol, si es baloncesto, si es vóley, si es lanzamiento, pues se va a dañar más una articulación que otra. Nosotros los futbolistas tenemos especial preferencia por el daño en las rodillas y en las caderas. Sobre todo la artrosis, la articulación donde más se produce en futbolistas, y yo creo que en cualquier tipo de persona, es en las rodillas. Se produce con el sobreuso un daño en el cartílago y eso va a provocar la artrosis. Medidas terapéuticas que podemos implantar para mejorar o evitar o alargar un poco la vida de nuestros cartílagos. Por supuesto, la educación, yo creo que la educación vale para todo. El ejercicio físico, los hábitos nutricionales saludables, por supuesto, terapias físicas, rehabilitación, un calzado adecuado a veces para equilibrar un poquito la marcha y la pisada, técnicas fisioterápicas como pueden ser la hidroterapia, utilizar bastones ya cuando tienes un daño importante y los fármacos. De temas quirúrgicos no os voy a hablar porque seguramente hay cirujanos después que hablarán un poco de las recomendaciones terapéuticas a nivel quirúrgico de la artrosis. En cuanto a los fármacos, que es uno de los aspectos que quiero comentaros, efectivamente buscamos una acción sintomática, aliviar el dolor, aliviar un poquito la rigidez articular. Es evidente que estamos en una época de prisas, de tener prisa, que la medicación nos solucione cuanto antes el problema, el dolor. Este tipo de fármacos hay que intentar manejarlos sin ese tipo de prisa, ¿vale? Hay obviamente otros fármacos que son de acción más rápida, como son los analgésicos y los antiinflamatorios, que también conocemos todos los que nos dedicamos al deporte. A nivel intraarticular, los corticoides. Sabéis que, no sé si muchos de vosotros os dedicáis al deporte, pero ahora los corticoides vía intraarticular, vía infiltración, antes se podían poner y si había un control antidopaje avisabas de que se había puesto. Ahora hay que pedir una autorización de uso terapéutico para ponerlos. Yo creo que es una forma de intentar controlar un poquito su utilización. Y ahora hablaremos de los fármacos de acción sintomática lenta, que son los que nos referiremos en esta charla. Todos conocéis de hace muchos años el condroitin sulfato, el sulfato de glucosamina, el ácido hialurónico vía intraarticular. Sabéis que no solamente tienen una acción sintomática, sino que también modifican un poco el curso de la enfermedad, ralentizan un poquito el proceso artrósico, y eso, aunque digo que es para los deportistas y para los que no son deportistas profesionales, es una gran ventaja. También hablaremos del ácido hialurónico y la diacerina. Bueno, lo que os digo, tiene un efecto, los ISADOA tienen un inicio de efecto lento. Esto a veces juega en contra porque la gente, como os decía antes, tiene prisa por tener resultados. Conviene advertirlo, conviene incluso compaginarlo con algún antiinflamatorio o con algún AINE en los primeros días para que vean, sobre todo si están sintomáticos, que la sintomatología va remitiendo, pero debe tomarse de una forma mantenida. Y es importante que se tome de una forma mantenida porque tienen un efecto remanente que cuando dejas de tomarlos, incluso a veces durante un mes, 2 meses, y eso lo sabemos bien los que lo hemos utilizado, sigue haciendo efecto. Por eso hay que explicárselo al paciente para que no haya dudas y para que no deje de tomarlo, obviamente. Son productos que forman parte de la matriz del cartílago, son productos seguros y tienen una baja relación coste-efectividad. Ya os había dicho antes las ventajas de los ISADOA. Yo creo que todos son muy seguros, no tienen ningún problema a nivel antidopaje, por supuesto, y la única desventaja que hay que advertirla es que son de acción más lenta que los AINES. Efectivamente, no solamente son tratamientos sintomáticos, pueden, como os decía antes, modificar el curso de la enfermedad, de la artrosis, y a todos estos productos se les conoce como condroprotectores, como bien sabemos todos aquellos que los hemos utilizado. Bueno, esto ya sabemos que es un fármaco seguro, el mecanismo de acción
Sabéis que aumentan los proteoglicanos y el ácido hialurónico, sobre todo a nivel del cartílago y de la membrana sinovial, que producen propiedades antiinflamatorias, disminuyendo las citoquinas y las prostaglandinas, y que disminuyen los enzimas proteolíticos. Yo creo que estos son el mecanismo fundamental. A nivel del hueso subcondral, alteran o modifican el eje de la resorción y la densidad ósea. En lesiones condrales en deportistas en crecimiento, yo creo que deportistas en crecimiento, obviamente la genética es fundamental para que se produzcan o no se produzcan lesiones, factores nutricionales, el estrés físico, el deporte en estos casos, si tienen algún tipo de alteraciones en los ejes, un genuvar o un genuvalgo, tal, igual que hay que plantearse modificarlo de pequeño, y eso serán los cirujanos lo que lo tengan que decidir, pero también se puede complementar con alguna medicación de estas características. Y se pueden hacer planes de contraprotección a muchos niveles, no solo a nivel de entrenamiento, sino también a nivel terapéutico en cuanto a medicación. Podemos hacer prevención a muchos niveles. En rehabilitación se puede alternar, sobre todo jugadores que tengamos con lesiones o personas o pacientes que tengamos con lesiones de rodilla, se puede implementar las terapias con este tipo de medicación. Ya sabemos que es eficaz, es segura y tiene un efecto positivo en la articulación a largo plazo. En cuanto al condroitin sulfato, tenemos numerosos estudios que hablan de la eficacia sobre el dolor, sobre la movilidad, bastantes metaanálisis que hacen referencia al tema. Reducen la necesidad de analgésicos, que es un tema importante. Sabemos las contraindicaciones que tienen los analgésicos y luego nos hablarán de cómo puede afectar a nivel cardiovascular también. Ya os digo que al principio se pueden compaginar las dos medicaciones, pero esta se debe tomar de un tiempo bastante más prolongado. Los niveles de evidencia de los trabajos, aquí los veis, evidencia 1A y un grado de recomendación A, según la SER. En cuanto a la progresión radiológica, también hay estudios, incluso varios metaanálisis que hablan de que se reduce un poquito el espacio articular, que se frena la reducción del espacio articular con el condroitin sulfato. Insistimos en que hay que tomarlo 2 o 3 semanas antes de que empiecen a mejorar la sintomatología, que tienen un efecto remanente que puede durar incluso 2 o 3 meses. El sulfato de glucosamina muy parecido en todos los niveles. Y el ácido hialurónico, que bien lo conocemos algunos, sobre todo vía intraarticular con distintos pesos moleculares, y algún estudio serio hecho con el dialgán concretamente se demuestra que puede ralentizar la evolución de la artrosis. Todos tenemos futbolistas veteranos, no voy a hablar de futbolistas veteranos que se dedican, por ejemplo, que están en el cuerpo técnico trabajando con nosotros, que cada poco tienes que infiltrarles un ácido hialurónico. Eso es, todos los que nos dedicamos al deporte lo sabemos, y efectivamente, igual que vosotros en las consultas, también tendréis ese mismo problema. Se puede asociar con medidas de rehabilitación, de fisioterapia, de técnicas quirúrgicas no voy a hablar porque luego hablarán los cirujanos. Y ¿a qué pacientes de nuestra consulta podemos recomendarles la utilización de condroprotectores? Ya os digo que yo específicamente estoy más en el vestuario que en la consulta, pero lo utilizo con aquellos futbolistas que están operados de una rodilla, por ejemplo, futbolistas en épocas o deportistas, mejor dicho, para vosotros, que están en época de pretemporada, que tienen un estrés físico importante, también es un buen momento para utilizarlos. Por supuesto, todos los sintomáticos, como decía, y pacientes también asintomáticos que tengan alteraciones en los ejes, deformidades anatómicas, que efectivamente estén pasando por temporadas de exigencias físicas elevadas, pacientes obesos o
que tengan factores de riesgo, tanto a nivel hereditario como lesiones que hayan tenido, como problemas de osteoporosis, enfermedades sistémicas, etc. Y yo creo que, en definitiva, es una gran indicación si lo hacemos adecuadamente y si le explicamos adecuadamente. Nosotros, pues ya os digo que yo hablo más casi como paciente que como médico. A mí me han ayudado. Yo creo que es un arma que nosotros tenemos para ayudar a nuestros pacientes y bueno, pues os recomiendo que siempre lo tengáis en cuenta porque puede ser una medida de gran interés para todos nosotros. Vale, bueno, muchas gracias. Y luego me siento. Gracias por la ponencia, que ha sido muy ilustrativa. Desde luego nos acerca un poco más a lo que es el tratamiento y a la práctica que hay que llevar con los deportistas. Así que, si os parece, no sé si adentramos la segunda y ponencia y después, como me han indicado inicialmente, pasamos a las preguntas que haya por ello. Muchas gracias. Bueno, pues entonces ahora dará lugar a la siguiente ponencia del doctor Francisco de Abajo, que es catedrático de farmacología de la Universidad de Alcalá. Tiene una gran trayectoria profesional a nivel de la investigación, así que ya cuando le di la palabra para empezar para ello. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí. Gracias especialmente al doctor Vergés, con el que me une una gran amistad desde hace años y que últimamente estamos colaborando mucho en temas de investigación con OAFI. Bueno, yo lo que les voy a hablar básicamente es del riesgo cardiovascular de la artrosis, es decir, qué comorbilidad cardiovascular está asociada a la artrosis y sobre todo el riesgo de los tratamientos asociados a precisamente los medicamentos que se utilizan en la artrosis, ¿no? El tratamiento de la artrosis. En los últimos 10-15 años de mi vida profesional, yo soy profesor de farmacología en la Universidad de Alcalá, he tratado de intentar contestar estas dos preguntas, ¿no? En primer lugar, si hay una mayor prevalencia de factores de riesgo o enfermedades cardiovasculares en los pacientes con artrosis o simplemente es un problema debido a la edad. Y en segundo lugar, ¿qué medicamentos utilizan los pacientes con artrosis y cuál es el riesgo cardiovascular que entraña el uso de estos medicamentos? Bueno, probablemente no es muy necesario decir, pero aún así es lógico situarlo en el contexto, que las enfermedades cardiovasculares es un problema de primer orden en términos de salud, ¿no? El 30% de los fallecimientos en España, según datos del INE, se deben a enfermedades cardiovasculares. Hay más de 10 millones de personas en España con patologías cardiovasculares diversas. Y, por otra parte, hay factores de riesgo muy conocidos, muy comunes, una serie de los cuales están ahí referidos y que no entraré en detalle en ellos. Se sabe desde hace tiempo que la artrosis se asocia a factores de riesgo cardiovascular como los que acabamos de mencionar o enfermedades cardiovasculares. No solamente ya edades tardías, como pueden ser mayores de 64 años, sino también en edades más precoces, como por ejemplo los sujetos de menos de 44 años. Es verdad que también hay otras comorbilidades, como puede ser la depresión. En este estudio canadiense, por ejemplo, se detalla que cerca del 30% de los pacientes con artrosis antes de cumplir los 44 años tienen al menos una comorbilidad y cerca del 10% tienen al menos dos comorbilidades, ¿no? Eso obviamente va aumentando a medida que va aumentando la edad de los pacientes. Este es un estudio, como digo, canadiense. Nosotros, en los datos que estamos manejando, que son datos de atención primaria en España, trabajamos con una base de datos que tiene cerca de 11 millones de historias clínicas anonimizadas que nos permite extraer mucha información. Bueno, pues dentro de esa base de datos extraímos hace un par de años una muestra de 10.340 pacientes con artrosis de rodilla y o cadera y observamos cuál era la patología cardiovascular asociada o factores de riesgos asociados a ese estatus de artrosis. Destaca la hipertensión arterial, que el 64% de los pacientes lo tenían, pero también hay otras muchas
patologías o factores de riesgo cardiovascular tremendamente asociadas a la edad, dislipemia cerca del 45%, obesidad también muy acusada, digamos, la prevalencia, diabetes, la fibrilación auricular, angina, en fin, una serie de factores. Bueno, uno podría pensar que esto lo explicaría la edad. Obviamente los pacientes con artrosis son pacientes mayores, ¿no? Y con la edad todos estos factores cardiovasculares obviamente aumenta su prevalencia. Por eso seleccionamos una muestra equivalente de 10.340 pacientes con la misma edad y con el mismo sexo que los pacientes con artrosis. Y observamos que después de ajustar por edad y sexo, aún así seguía habiendo una diferencia muy importante en factores de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, una diferencia de prácticamente 10 puntos en la prevalencia de hipertensión o una diferencia de prácticamente 5 puntos en la prevalencia de dislipemia y así sucesivamente con otros factores de riesgo. Sea porque la artrosis es un proceso inflamatorio de bajo grado, o sea porque hay otros factores asociados a la artrosis que de alguna manera explicarían esta alta prevalencia de patología cardiovascular, sea por una razón o por otra, la realidad es que los pacientes con artrosis sufren mucho problemas cardiovasculares. Por eso es importante plantearse la segunda pregunta: ¿qué medicamentos utilizamos para el control de los síntomas de la artrosis y qué riesgo cardiovascular está asociado al uso de estos medicamentos? Un estudio que hizo la Sociedad Española de Médicos Rurales y Generales, en el que, en fin, yo estuve participando indirectamente a través de un comité científico, se obtuvieron estos datos interesantes, ¿no? Cerca del 50% de los pacientes con artrosis utilizan habitualmente paracetamol, pero cerca del 35%, en torno al 35%, utilizan regularmente antiinflamatorios no esteroídicos, incluso opioides, normalmente tramadol, son opioides, digamos, de baja potencia, pero lo están utilizando la quinta parte de los pacientes con artrosis, y los ISADOA los utilizan en torno al 13-15% de los pacientes, de acuerdo con este estudio, digamos, de las Emergen. Bueno, respecto a los antiinflamatorios no esteroídicos, hoy día está ya fuera de toda duda que su uso, especialmente a largo plazo, se asocia a un incremento del riesgo cardiovascular, específicamente del infarto agudo de miocardio, pero también de ictus y de otros tipos de patologías cardiovasculares. De tal manera que en el año 2012 y años antes también ya lo había hecho, la Agencia Española de Medicamentos advirtió claramente sobre el impacto que el uso crónico de estos fármacos pueden tener en los pacientes que los utilizan. Nosotros publicamos hace ya algunos años un estudio relacionando o tratando de ver si había asociación con el infarto agudo de miocardio de manera específica y observamos que se incrementaba en torno a un 45% el riesgo de presentar un infarto agudo de miocardio, especialmente con el uso crónico de estos antiinflamatorios no esteroídicos. Esto era especialmente frecuente en pacientes con diabetes y pacientes que tenían un riesgo cardiovascular basal elevado. Vimos que también en el ictus isquémico, en otro estudio diferente, que es la otra gran patología cardiovascular, además del infarto agudo de miocardio, y esta la sufren especialmente las mujeres, vimos que el uso crónico, con tratamientos prolongados de más de un año, se asociaba a un incremento de riesgo de ictus isquémico superior al 50%. Obviamente no todos los antiinflamatorios no esteroídicos son iguales, hay algunos que por su acción farmacológica presentan un riesgo superior. Y, por ejemplo, este estudio demostró con bastante claridad, otros también lo hicieron en paralelo y previamente y después, que diclofenaco en particular, y es un AINE que ha ido progresivamente extendiendo su uso precisamente por esto, se asociaba con un incremento importante de riesgo cardiovascular que en algunos casos podría ser hasta de duplicar el riesgo de infarto y de ictus. En ese mismo estudio, en esos mismos estudios, vimos que paracetamol, que es el más utilizado, no se asociaba a un incremento de riesgo, por lo tanto, de paracetamol se puede decir que, aunque tiene una eficacia limitada para el control del dolor, al menos se puede dar con seguridad porque no incrementa el riesgo cardiovascular, cosa que durante algunos años se dudó de esto. Nuestros estudios, desde luego, no apuntan en esa dirección. Y vimos también que el uso de SISADOA tampoco se asociaba a un incremento de riesgo cardiovascular, sea de ictus o sea de infarto agudo de miocardio. Incluso en los primeros estudios que realizamos, lo que se observaba es que había una reducción, que se asociaba con una reducción de en torno a un 30%. Bueno, eso quedó
como una hipótesis sugerida por los datos, no era una hipótesis que nosotros hubiéramos planteado inicialmente, y eso nos llevó a realizar un estudio que hemos publicado recientemente, en el año 21, en una revista americana, en el cual, con una muestra 5 veces mayor, es decir, con un número de pacientes con infarto agudo de miocardio muy notable, cerca de 25.000 pacientes, y sus correspondientes controles, tomamos 5 controles por cada uno de los casos de infarto agudo de miocardio, esto es lo que se denomina un estudio de casos y controles, observamos que el condroitin sulfato, el uso de condroitin sulfato, se asociaba a una reducción de aproximadamente el 40% del riesgo de infarto agudo de miocardio. Y esto se observaba tanto en hombres como en mujeres, esto lo pueden ver en la parte de la derecha, tanto en hombres como en mujeres, tanto en pacientes jóvenes, claro, jóvenes, cuando estamos hablando de artrosis hablamos de pacientes de menos de 70 años, y en pacientes más mayores, y especialmente, esto era importante, en pacientes con alto riesgo cardiovascular basal. E incluso ese efecto se observaba en los pacientes que estaban tomando simultáneamente antiinflamatorios no esteroídicos, es decir, que no pierden, digamos, esta capacidad cardioprotectora en pacientes que están tomando simultáneamente antiinflamatorios. Tenemos un estudio actualmente en fase de evaluación con ictus, pero diseñado de la misma manera, con un número muy importante también de pacientes con ictus, en torno a los 15.000 y en torno a unos 70 y tantos mil controles, en los cuales hemos observado que de manera parecida a como se observa en el infarto agudo de miocardio, el uso de los ISA-DOAs, en este caso glucosamina y condroitin sulfato, se reduce el riesgo de ictus isquémico en torno a un 30%. Por lo tanto, las conclusiones de nuestros estudios en los últimos años pueden ser las siguientes. Primero, las enfermedades cardiovasculares y los factores de riesgo cardiovascular son condiciones muy prevalentes en pacientes con artrosis. Claro, hoy se trata sobre todo de la medicina deportiva. Mi estudio no va obviamente de deportistas, pero qué duda cabe que los deportistas, por el esfuerzo que le están exigiendo a las articulaciones, tienen un riesgo muy elevado de desarrollar artrosis en el futuro. Por lo tanto, hacer cualquier medida preventiva para reducir no solamente ya el impacto que tiene sobre las articulaciones, sino también el riesgo cardiovascular es importante, y yo creo que es importante tener en cuenta este hecho, la alta asociación entre los factores de riesgo cardiovasculares y la artrosis. En gran medida se explicarían por la edad avanzada, pero nuestros datos sugieren que puede haber también un efecto independiente a la edad. Bien sea debido a esta inflamación de bajo grado, bien sea debido a la obesidad que con frecuencia se asocia a pacientes con artrosis. Una tercera parte de los pacientes con artrosis utilizan habitualmente AINE y son datos relativamente recientes, como decía, de atención primaria. Estos fármacos está claramente establecido hoy día, no hay ninguna duda al respecto y se han tomado medidas reguladoras importantes en todo el mundo al respecto. Estos fármacos incrementan el riesgo cardiovascular, especialmente a dosis altas y especialmente en duraciones prolongadas en pacientes de alto riesgo. Insisto que no todos los antiinflamatorios no esteroídicos son iguales, hay algunos que tienen un riesgo más elevado que otros. Paracetamol y los ISA-DOA, por el contrario, y cuando hablo de ISA-DOAs me refiero específicamente porque son los que hemos incluido en nuestro estudio, condroitin sulfato y glucosamina, no otro tipo de ISA-DOA, son fármacos seguros desde un punto de vista cardiovascular y esto se puede afirmar con bastante rotundidad. Pero además nuestros datos sugieren que el uso de ISA-DOA, en particular condroitin sulfato, pero también lo hemos visto con glucosamina para el caso del ictus, se asocia con una reducción del riesgo de infarto agudo de miocardio y de ictus isquémico, lo cual sería un beneficio adicional en aquellos pacientes en los que estos tratamientos hayan resultado eficaces para el control de los síntomas asociados a la artrosis. Por lo tanto, son fármacos que es verdad que son de acción lenta, que tardan tiempo en obtener, digamos, resultados sintomatológicos, pero que mantenidos a largo plazo tienen buenos rendimientos en términos de salud cardiovascular. Como mínimo no incrementan el riesgo de salud cardiovascular y, como digo, nuestros datos indican que hay una reducción de los dos problemas importantes o más importantes asociados a este riesgo, que es el infarto y el ictus isquémico. Muchísimas gracias por su atención y cualquier pregunta, pues encantado de poderla responder. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. La verdad que
Yo creo que esto sirve un poco a nivel de reflexión para todo el mundo, dado que, a mi parecer, si me permitís por hacer una anotación, pues la artrosis es algo que actualmente pues, se encuentra tanto en deportistas como en gente mayor, y creo que no solo la tenemos que clasificar como únicamente que da dolor, sino que también esa limitación que tiene funcional conlleva que tenga una implicación negativa en los factores, al final las comorbilidades cardiovasculares, que hoy en día sabéis que tienen un elevado riesgo, sobre todo una mayor mortalidad comparado incluso con algunos cánceres hoy en día que se dan. Entonces, yo creo que sobre todo un llamamiento no solo a nivel, tanto a médicos, a nivel, sino a su vez de pacientes, sino autoridades, de que dejemos un poco la artrosis de dejarla en un segundo escalón, pasarlo en primer plano, porque ya con todas estas dos ponencias se ha visto la implicación que tiene a su vez en el riesgo cardiovascular de las personas. Entonces, ahora bien, si podemos entrar en discusión, si alguno quiere realizar alguna pregunta para los dos ponentes. Sí, allí hay una. Muchas gracias y felicidades, enhorabuena. Yo querría que se aclarara también si el condroitin sulfato, por ejemplo, queda cubierto su coste en el Sistema Nacional Sanitario. Y luego también otra pregunta, y es que se está hablando mucho de la condroprotección, que no deja de ser profilaxis o prevención, si tendrían esa indicación. ¿Tendrían, perdón? O sea, por un lado, si el condroitin sulfato está subvencionado por el sistema, y luego si hay alguna limitación en cuanto al uso, por ejemplo, como controprotección, como prevención, como profilaxis, o ya hace falta que esté la artrosis. Bueno, no sé, respecto a la primera pregunta, en fin, quizá desde OAFI se podría contestar mucho mejor que nosotros, ¿no? Claro, son fármacos que durante los últimos 15 años, yo diría, han estado cuestionados, especialmente desde el ámbito de la reumatología, no en otras especialidades, o incluso desde la atención primaria yo creo que tampoco, pero en el ámbito de la reumatología han estado cuestionados, probablemente por una falta de comprensión de la acción farmacológica de estos productos, ¿no? Yo creo que hay suficientes ensayos clínicos para poder afirmar que son útiles. Yo creo que no, vamos, a mí no me cabe duda, aunque es verdad, hay ensayos clínicos que no han demostrado a lo mejor lo mismo que han demostrado otros ensayos clínicos, pero esto ocurre con mucha frecuencia en medicina. Y esto probablemente ha ocasionado esta poca comprensión de la farmacología de estos medicamentos que hayan caído un poco que han sido desprestigiados por los propios reumatólogos, ¿no? De hecho, ha habido muchas dudas a la hora de incluirlo en las guías de práctica clínica en reumatología, y de hecho en guías recientes pues las hay de todo tipo, que algunos los recomiendan y otros en cambio los marginan como productos, ¿no? Entonces esto ha hecho que desde el Sistema Nacional de Salud se cuestionara incluso la financiación. Bueno, yo creo que gracias a OAFI precisamente, y no sé si ahora querrán intervenir, se ha conseguido que se mantengan en la financiación. Yo creo que esto es una excelente noticia para los médicos, una excelente noticia para los pacientes, y esto hay que atribuírselo sobre todo a esta asociación de pacientes que ha demostrado su fortaleza. Yo creo que se ha demostrado la importancia de tener una asociación de pacientes, en fin, que luche por los derechos a la salud que tienen los propios pacientes, y han conseguido que los políticos, que al final son los que toman las decisiones, no tanto los técnicos en salud, sino los políticos, hayan aceptado que estos tratamientos deben seguir siendo financiados. Y yo creo que lo que precisa esta situación actual es que debe investigarse mucho más de lo que hasta ahora se ha investigado con estos productos, tanto a nivel de lo que es salud articular, por ejemplo, planteaba la segunda pregunta respecto a la condroprotección, pero también respecto a otros efectos, como nosotros estamos analizando a nivel cardiovascular o probablemente en otras esferas, ¿no?, que también sería importante indagar. En consecuencia, en efecto, siguen financiados por el sistema público de salud, por lo tanto se pueden recetar, pero claro, se pueden recetar dentro de las indicaciones autorizadas. Yo creo que no tienen reconocida, por lo menos tal como tú lo has planteado, la indicación de condroprotección, por lo menos a nivel, digamos, de práctica deportiva. Yo creo que no la tienen, pero en todo caso nos debemos felicitar que están financiados por el Sistema Nacional de Salud para los pacientes
con artrosis y, por lo tanto, con sintomatología de la artrosis. Yo simplemente, bueno, lo has explicado muy bien Paco, o sea, está 100% explicado. O sea, bueno, agradeceros la mesa excelente que estáis haciendo, ¿no? Y yo pienso que este año nosotros desde la Fundación vamos a comentar con la doctora, ¿no? Con Marta, que es muy importante que haya este conocimiento de que la artrosis no va sola y que todo el tema de comorbilidades y la patología cardiovascular es muy importante. Por lo tanto, tenemos que llamar la atención sobre todo de que tras una persona que tiene una artrosis, que tiene una mujer, un hombre que tenga una artrosis, tenga dolor, una incapacidad funcional, etcétera, etcétera, tiene comorbilidades como son la hipertensión, como pueden ser problemas de isquemia coronaria, y que estos pacientes, pues claro, no están indicados de la utilización de antiinflamatorios de forma crónica. Y en este caso, pues estos fármacos, como habéis explicado, pues realmente están indicados. En este dicho, nosotros en el Ministerio de Sanidad dijéramos, pues durante 1 año y medio, pues estuvimos dialogando con ellos y hemos de felicitar al Ministerio de Sanidad porque han tomado la decisión de cerrar el expediente de desfinanciación, con lo cual dijéramos estos medicamentos continúan financiados. Por lo tanto, felicitar al Ministerio de Sanidad por esta decisión y totalmente de acuerdo con lo que dices de ir presentando nuevos datos, ¿no? Porque, claro, aquí nos encontramos con una situación de que nosotros calculamos que aproximadamente podían, con la desfinanciación de estos de Condotin y de la combinación, que son los fármacos que han demostrado que son eficaces, pues probablemente tendríamos unos 2 millones de pacientes en España que tendrían, dijéramos, problemas, porque realmente pues no, se quedaban sin estos fármacos, ¿no? Y que podían tener problemas de al tomar un antiinflamatorio, ¿no? Por lo tanto, era un perjuicio importante para nuestros pacientes, ¿no? Y yo creo pues, que, bueno, que ha sido una buena solución y felicitar al Ministerio de Sanidad y todos contentos y a continuar dando más evidencia, ¿no? Bueno, y utilizar los fármacos en las condiciones que se merecen, ¿no? Es que si además hubiera alternativas terapéuticas claras en el campo del tratamiento sintomático de la artrosis, pues, en fin, podríamos cuestionarnos muchas cosas, pero si los antiinflamatorios no los podemos utilizar a largo plazo, y no se debe hacer a largo plazo utilizar antiinflamatorios no esteroideos, porque está meridianamente claro su asociación con problemas digestivos, cardiovasculares, etcétera, ¿qué alternativas le ofrecemos a los pacientes, ¿no? Este campo es un poco huérfano desde el punto de vista terapéutico. Sí, claro. Y, en consecuencia, cercenarnos las posibilidades que tenemos los médicos de actuar sobre la sintomatología en la artrosis, yo creo que esto es muy malo para los pacientes, obviamente también para los médicos. Hola. Yo quería hacer dos apreciaciones que considero que son muy importantes, Paco. Tengo 2 entrenadores en mi club que los 2 me han hecho una frase, la misma frase, que es que uno de sus mejores amigos cada domingo era el señor Voltaren. No hay suficiente información hoy de estos efectos adversos que puede tener el diclofenaco en nuestros deportistas de cara al futuro, ¿vale? Lo sabemos a nivel científico, pero sin embargo necesitamos el apoyo para dar este conocimiento a todos estos deportistas que están jugando y se están tomando no solamente un Voltaren. Si no se pinchan el Voltaren, bueno, que es su amigo, ¿vale? Hemos de intentar, y en estos aforos es importante, Josep, de intentar difundir que vigilemos, hay otra alternativa que hay que utilizarla y que el Voltaren ha sido mi acompañante durante muchos años, pero ahora toca otras cosas. Esta es una, gracias Paco por el estudio. Y la otra que creo que es interesante es sobre el Condotin sulfato. Investigamos, eso sí, en modelo animal pequeño en la ratita, los efectos del Condotin sobre el proceso de curación de la lesión muscular. Y tiene unos efectos increíbles en mejorar, parece ser, la mejora en la recuperación de la lesión muscular, y uno de los efectos que parece que detectamos a nivel de histológico era la reducción de la fibrosis que se produce. Y en este sentido es verdad que no tenemos un ensayo clínico hecho todavía en humanos, no sé si alguna casa comercial querrá entrar en eso, pero creemos que es interesante. Probablemente porque todos sabéis que la lesión muscular, cuanto más afectado está el aparato conectivo de esta lesión muscular, peor pronóstico. Y el Condotin sulfato parecería que tendría efectos sobre este colágeno. Y eso lo ligo con el tema del cartílago, ¿vale? Yo creo que es interesante tenerlo también en este foro porque aquí hay mucha gente que nos puede ayudar en un futuro a hacer algún estudio sobre el Condotin sulfato y las lesiones musculares, que sabéis que tristemente es el gran problema que tenemos hoy en el mundo del deporte. Sí, ya está, perfecto. Gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Sí, sobre todo añadir a ello, porque también hay, a colación un poco, hay un estudio animal también en conejos, me parece, que hay con el Condotin ha demostrado disminución de la placa de ateroma, por lo que también sería interesante
a su vez, pues extrapolarlo a la población y ver qué ocurre. Sí, quería preguntarle si en el estudio que ha presentado de pacientes de edad avanzada con comorbilidades había alguna diferencia en la incidencia de ictus isquémico entre aquellos pacientes que tomaban anticoagulantes clásicos, cumarinas, frente a los oral. Si había alguna diferencia en aquellos pacientes que tomaban anticoagulación clásica por haber tenido episodios previos frente a los que tomaban anticoagulantes orales directos en las indicaciones fibrilación auricular no valvular o en el caso del ictus previo, que son las que están autorizadas por la MPS. Bueno, claro, en estos estudios siempre se pueden hacer muchos estratos de pacientes en función de sus categorías. Los pacientes que están anticoagulados o antiagregados per se ya tienen un menor riesgo, obviamente debido a la medicación de base, ¿no? Y se ve que en estos estratos de pacientes, en efecto, el riesgo es menor per se, ¿no? Y obviamente en los pacientes que están, además de estos tratamientos tratados con antiinflamatorios, ahí es más difícil, digamos, de observar un efecto directo de los antiinflamatorios. Pero no hay que olvidar que los antiinflamatorios a nivel digestivo, cuando se combinan con anticoagulantes o con antiagregantes, incrementan de una manera disparada el riesgo digestivo, el riesgo de hemorragia digestiva alta, especialmente, pero también hemorragia digestiva baja. Es decir, que el tema digestivo, aunque no forma parte de la ponencia, cuando hablamos de antiinflamatorios no esteroídicos, tenemos que tenerlo muy, muy presente. No solamente este es un problema, reducen el riesgo cardiovascular los anticoagulantes o los antiagregantes si se asocian con antiinflamatorios no esteroídicos, pero el riesgo digestivo se dispara, con lo cual tampoco es una buena noticia. Es un poco la idea. En cambio, con condroitin, sulfato, con glucosamina, ni tienen riesgo digestivo ni tienen riesgo cardiovascular. Por lo tanto, se pueden asociar con estos tratamientos sin mayor problema. Muy bien. Pues si les parece por el tiempo, concluimos con la mesa. Muchas gracias a ambos por la participación y a ustedes por ello.